¿Tienes sets duplicados o objetos que ya no quieras y necesites vender? ¿O quieres conseguir arcanas y toda clase de objetos de Dota 2 a un precio más barato que en el mercado de Steam? Déjame presentarte GameFlip, un mercado global con más de 1,5 millones de usuarios en el que se pueden comprar y vender toda clase de accesorios relacionados con los videojuegos, incluidas arcanas y objetos de Dota 2. Lo mejor de todo es que GameFlip funciona como intermediario, haciendo que tu compra o tu venta sean 100% seguras. Les dejo el enlace en la descripción. Buenas a todos, les saluda Polaris. El día de hoy les traigo un video un tanto diferente. Básicamente es una sesión de coaching. Es un coach que conocí, que es famoso, ya mucha gente lo ha contratado, que se desempeña bien con cualquier rol, pero en el que mejor actúa es como support. Ha jugado como support en equipos profesionales, en clasificatorias al International, ha quedado en buenos lugares y bueno, tiene una carrera profesional en el Dota 2. Se llama Vinny, ese es su nickname, y tiene 6k de MMR solo y 5k de MMR en party. No es tanto que digamos, pero este tipo es un genio en cuanto a support se refiere. Okay, look at this. Look where I'm standing. So if we can just rewind. So this some of this seems not so intentional, but it is. I'm gonna go over here, and I'm gonna look like I'm gonna stand right here where this is a very common warding spot. If I can just, there we go. I'm gonna act afraid. I'm gonna act like I don't have vision, right? Like I'm going back and forth. I'm doing this on the chance that and guess what? I was right. I was doing this on the chance that they were smoked, even though we had a ward. That would have seen someone. Obviously, this can't see people who are smoked. So I'm standing here to do two things: either break the smoke so that we know they're coming, or better yet, I'm standing here so that since they can see me from over here, so that I bait them into thinking that the ward is there. And look, it works. Because if I could just rewind to when he places it. Look at this, look at this. Look at this, because he thinks the ward is there. And it's not. And now we go back, look how much, the game hasn't even started yet, and look how much this matters. I wish there we go. Look at this. Like 2 pixels out of range. Yeah, Sand King knows what he's doing. He knows that we communicated, we knew that we had this plan. I was gonna do this bait. So they were gonna put the ward probably right here because they. Bien, quiero hacer una pequeña pausa aquí para pedir disculpas por la calidad del replay, pero creo que lo más importante es que el audio está bien y bueno, la traducción que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que él streameó esa partida y él fue comentando encima de ella a través de Skype. Entonces, por su internet, por mi internet, se perdieron frames y se ve como entrecortada, así que disculpa por eso. We're talking about pubs, so it's like, how can you make something like that happen? Well, it's not gonna happen to like that extent, but no, yeah, but you can easily take the initiative on your. How do you say that in Spanish? Actually, you know how to say that? I figured it's always something like that. When it's one of those words, it's always just a cognate. Anyway, yeah, it's up to you to take that initiative to like smoke and TP even. Or coordinate a level 1 gank. I do this all the time. In my pubs, I go for the rune like literally 90% of games. Like as long as I can convince my team to follow me, this works so much, so often in your pubs. People are very rarely ready for this, you know. I've gotten kills where people literally are just AFK because they're just like, you know, who's gonna come here? Like the game hasn't even started yet, and then they're dying and they're like, oh god, like they're already almost dead, and then they finally start walking away. This is really easy. Let me give you an idea of what I mean when I say initiative, like as a support. If I know my team has to do Roche and we have the perfect time to do it, and my team just isn't coming, I will literally go in the pit and I'll start hitting it myself. I'll hit it myself, I'll start dying to Roche, and I'll be like, guys, hello, like I'm gonna die to Roche, like we need to do it, like it's our time. You know, it's not always gonna work, but you just gotta try. People are much more likely to listen to leaders. If you can get them to go really fast, what I actually like to do is I actually like to hide in these trees and then like tango out of it and boom, like you can get 2 kills, something like that.
It's just a great way to start the game. Gets everybody, you know, feeling confident and positive, and also it sets a nice precedent. You know, if they listen to you there and that works, then you know they're more likely to listen to you in the future. So really try to get that early momentum. It's important, obviously, for the state of the game, and also in a pub, like it's important for everyone's attitudes. Okay, so important. If you watch any professional Dota these days, you'll see the supports go a lot for the bounty runes, and the enemy bounty runes, like what they do there, that's so important. It's actually the biggest gold and experience swing you can get in the early game, other than a kill. Because think about this. Say this is worth 60 gold, 60 experience. You're creating a 120 gold and experience swing because it should have gone to your enemy, right? But now it's not. Now it's yours. So it's a really, really big deal to take an enemy bounty rune. Gonna stack. Really all I can do. So, although I am kind of doing very little right now, at least I'm not feeding. You know, like that's the way to look at it. Also, this is not. This is that will be relevant in your games, especially because you will have a jungler, you know, decently often, right? So it's like, let's say the enemy doesn't have a jungler and their lanes are a lot stronger. It's like, you better be really sure that if you're gonna leave, you know, do two things. You're gonna be leaving your carry alone, and you're gonna go attempt to gank a lane that you know is stronger than you. Like, you better be really sure that's gonna work. If you're not, then the best thing you can do is just not feed. You know what I mean? Just like help out your carry. But in this game, it's Venomancer versus Void. Like he doesn't need my help, so I can't even really help my carry. I'm gonna put my next point into Liquidfire again. I used to really not like this skill, but it is the most unique part of the hero, and you know, no other support or hero really can push tower. Well, I guess the Shrek, but and yeah. So I get chronoed. At least we turn around in time, but he places the chrono perfectly. So oh well, rest in peace to me. I don't feel too bad about this. I did make 3 people come here, and I did force a level 1 chrono spear. So right, and more important, well, not more importantly, but also important is the fact that, I mean, TPs exist. I'm just gonna come back. What are you gonna do to me now? Like, you don't got a chrono spear. Like, look, I just died, but I'm not afraid. Like, I realize what that means. I'm gonna take advantage of the. We're gonna take advantage of the cooldown. He used his big spell. So yeah, what do I have to be afraid of? Nothing. So I'm just gonna. Bueno, en esta parte él me plantea un problema muy sencillo. Me dice que te imagines una partida en la que tú eres Ursa y tienes de soporte a un Shadow Shaman y están contra una línea de Necrophos y Earthshaker. Bueno, el escenario, la situación es que el Shadow Shaman va y amarra al Necrophos. Después el Earthshaker con la fisura cancela el amarre y terminan matando al Shadow Shaman. Entonces, lo que él dice es que ¿qué es lo mejor? ¿Que vuelva a venir el Shadow Shaman acá o que mejor se vaya a otra línea? Un support sin criterio va a decir, ya morí, ya para qué voy otra vez ahí, mejor me voy a otro lado. Pero lo que él me decía que tenías que hacer en este caso es volver otra vez para acá. Porque en realidad el support no tenía que haber amarrado al Necrophos, sino que debió haber amarrado al Earthshaker, ¿va? Es un problema muy sencillo, entonces que vuelva otra vez y que ahora intente con el Earthshaker. Con esto te abre como que una manera de pensar de que siempre veas la mejor posibilidad y que si no te sale una vez, lo intentes otra vez de otra manera, o sea, tirando la habilidad antes, tirándosela a otro, no sé si me da a entender lo mucho que sirve este pequeño ejercicio. Esta situación de aquí te va a servir muchísimo, sobre todo si juegas en party o si estás haciendo un equipo amateur. Este tipo de cosas deberían de implementarlas. Tiene que ver con los juegos mentales, que eso es tarea del support. En este clip él me explica lo que él hizo. Me dice que está en una posición muy insegura, porque Timbersaw tiene la pasiva que básicamente no le va a hacer nada de daño a la torre, así que él fácilmente podría divear y matar al Jakiro, ¿no? Matarlo a él. Pero él se queda a propósito ahí, pusheando la línea y haciendo como de cebo. Está en una posición en la que si Timbersaw quiere iniciarlo, tendría que brincar hasta esos árboles de atrás, y así lo sacaría de posición al Timbersaw. También le daría a su equipo reaccionar y tal vez tener la posibilidad de matar al Timber, que es precisamente lo que sucede. Es una baiteada.
Lo que me explicó es que este tipo de jugadas siempre se intentan hacer, a veces salen y a veces no, pero pues simplemente es comunicación con tu equipo y ejecutar esa estrategia, ejecutar ese plan. A veces les puede salir bien, a veces no. Atención, que aquí viene una jugada que me pareció bastante elegante, demasiado sencilla pero muy elegante. Una jugada de support de alto calibre. Ahora mismo ellos están muy agresivos, no le tienen miedo a nada, hasta que se aparece Void con intención de meter una crono y hacen una retirada. Lo interesante es que Yakiro cambia de dirección, Vini se va para arriba. En vez de seguir con su equipo, o sea, si él se hubiera seguido con su equipo, Void tuviera una elección fácil y era meter la crono a los 3. Sin embargo, Yakiro al separarse hace dudar al Void, ¿a quién le meto crono? ¿O a quién me enfoco? ¿A Yakiro que está acá arriba o con estos? Yakiro lo que hace es como llamar la atención para que sus dos compañeros puedan irse. Me explicó que él hace mucho este tipo de jugadas en todas sus partidas, pero sobre todo cuando están pusheando el high ground enemigo. Muchas veces estás como rompiendo una torre y de repente el equipo enemigo te inicia bien y ya te ves como en una situación en la que vas a perder la pelea y lo mejor es irse, ¿no? Pues él dice que a veces no se regresa con su equipo, no baja las escaleras y se va para su base, sino que se va para la base enemiga, se mete más, algo así como regalarse, para que, bueno, pues ya maten a Yakiro y su equipo pueda irse. Me dijo que tienes que ser muy cuidadoso con estas jugadas porque, bueno, a veces la mejor opción es irte junto con tu equipo, pero a veces no se puede, a veces tienes que hacer este tipo de jugadas. Se llegó por fin el día del sorteo. Hoy, viernes 27 de octubre, por la tarde voy a hacer el directo para escoger el ganador. Así que si no has participado, todavía tienes oportunidad de hacerlo. Te dejo el link del sorteo en la descripción. Espero que les haya servido este video. No se olviden de golpear esa suscripción. Que nos vemos en el próximo.